Saludos, sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube. Le habla Greylin Paulino y en esta ocasión continuaremos hablando sobre lo que es la ley de los cosenos. Anteriormente hablábamos sobre la ley de seno, pero en esta ocasión daremos continuación al tema de trabajando con lo que son triángulos oblicuos mediante la ley de los cosenos. Ley de los cosenos. La ley de los cosenos es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo, es decir, un triángulo no rectángulo. Cuando ya sea la medida de los lados y la medida del ángulo incluido son conocidas, L a L, que significa lado, ángulo, lado. La longitud o las longitudes de los tres lados. Cualquiera de estos casos es imposible, en cualquiera de estos casos es imposible usar la ley de los senos, porque no podemos establecer una proporción que pueda resolverse. A lo que hablábamos acá arriba era que tenemos una ley de los cosenos. Mírenla ahí, existen lo que son tres pequeñas reglitas, esta para conseguir a cuadrado, a b cuadrado y a c cuadrado, a los catetos, a los lados de un triángulo oblicuo. ¿Qué pasa? Que no podemos acá aplicar la ley del seno porque en este tipo de triángulos normalmente no conocemos al ángulo y al lado que está opuesto a él. No pasa eso, sino que lo que tenemos es, como dice acá, que vamos a tener lado, ángulo, lado. Es decir, que conocemos es un lado, otro lado y el ángulo que está comprendido entre ellos dos. Siempre que ocurra esto, es factible aplicar la ley de los cosenos. Es decir, tenemos un triángulo que es oblicuo ángulo y de este triángulo conocemos dos catetos, perdón, dos lados, por ejemplo el C y el B, y tenemos el ángulo comprendido entre ellos dos, entonces procedemos a aplicar la fórmula. Vamos a seguir más adelante. Acá tenemos un ejemplo para ir ya a fondo, explicar, hacer más explícito con la regla. Ejemplo, obtenga el valor de la variable x aplicando mediante el empleo de la ley de los cosenos. Si nosotros tratamos de aplicar acá la ley del seno, no vamos a poner. ¿Saben por qué? Porque acá solamente tenemos, primero que solamente tenemos un ángulo y se nos hace imposible a simple vista determinar cuáles son estos dos valores, porque son dos que faltan. Pero no solo eso, también que no conocemos un ángulo y su lado opuesto. Si pueden ver, no conozco el ángulo opuesto a ese lado, no conozco el ángulo opuesto a ese lado, y aunque conozco este ángulo, pero no conozco el lado. Es decir, que no conozco ni al lado ni a su opuesto. Entonces, aunque yo intente aplicar la ley del seno aquí, la ley del seno no podré desarrollar el ejercicio, porque cuando coloque los valores como que va a tener demasiadas variables, voy a tener más de una o dos variables y no se puede resolver, por lo tanto no aplica. Pero si observamos la figura, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Observamos la figura, tenemos dos lados conocidos y el ángulo comprendido en medio de ellos dos. Pues entonces, con esos datos que tengo ahí es suficiente para yo saber quién es este lado que está aquí. O incluso los ángulos que faltan también, hay una manera de buscarlo. Entonces aplicamos la ley del coseno cuando conocemos dos lados y el ángulo que se encuentra comprendido entre ellos dos. También se dice que se aplica la ley del coseno cuando conocemos los tres lados. Conociendo los tres lados es suficiente para aplicar la ley del coseno, cosa que no se puede hacer con la ley del seno, solamente conociendo los lados. Bien, vamos a aplicar la ley del seno, para la ley del coseno. Para eso vamos a escribir las reglas acá. Tenemos tres reglas. Estas tres reglas para calcular los lados de cualquier triángulo con la ley del coseno es la siguiente. Miren, tenemos para buscar al lado A, buscar al lado B y buscar al lado C. Simplemente de la primera y las demás se despejan. ¿Qué pasa? Si yo estoy buscando al lado A, entonces acá tengo que es igual a la suma de los cuadrados del lado, de los otros dos lados restantes, menos dos veces el producto de esos dos lados restantes por el coseno de A. Como yo estoy buscando a A, aquí se busca el coseno de A, que sería el coseno del ángulo comprendido entre ellos dos. Eso es lo que significa esta expresión aquí, coseno del ángulo comprendido entre ellos dos. Entonces, si yo tuviera un valor A, entonces, calculando el valor A, yo busco entonces el coseno de A mayúscula, porque A mayúscula sería el ángulo comprendido entre B y C. En este triángulo yo no tengo
literales, o sea, no tengo nombrado los lados ni tengo nombrado los ángulos, pero ese no es problema. Si yo tengo las tres fórmulas, recuerden que para yo nombrar un triángulo lo nombro arbitrariamente. Por ejemplo, yo voy a decir que este es A. Voy a decir que X es el lado A. Muy bien. Voy a decir, entonces, si yo dije que X es el lado A, entonces A mayúscula es 55. De eso estamos claros. Si yo digo que este es el lado B, que 6 es el lado B, entonces el ángulo opuesto a él sería B mayúscula. Y si yo digo que 4, ya por ende el que me queda 4 debe ser C. Si el 4 es C, 4 metros, entonces C mayúscula queda aquí. Y simplemente es elegir una de estas tres fórmulas para lo que yo necesito. Aquí me están pidiendo a mí buscar el valor de X. X está representado, habría que buscar a A. Por lo tanto, la fórmula que yo elijo es esta que está aquí. Si fuera a buscar a B, elijo esta. Si fuera a buscar a C, elijo esa. Pero eso va a depender porque yo pude haber nombrado a X como B. Y si X yo lo hubiese nombrado como B, entonces este sería B mayúscula. ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. En nuestro ejemplo, nosotros no vamos a nombrarlo. Nosotros no vamos a nombrarlo, no vamos a nombrar las partes literales, sino que vamos a tomar una de las fórmulas, la que yo quiera, y lo voy a resolver. Claro, yo voy a decidir qué letra va a representar a X, porque es la variable que necesito obtener ahí. Yo voy a decir que X va a ser A. Entonces, si ese es A minúscula, ese A mayúscula. Y estos dos lados yo lo voy a nombrar a uno B y a uno C para obtener. Vamos a aplicar la fórmula número 1, la fórmula primero. Vamos a coger esa. Entonces tomamos esa que está ahí y decimos que X es A. Vamos a poner a X donde está A, mírenlo ahí. Colocamos a X donde está A, entonces B y C cuadrado serían los dos catetos. ¿Cuáles? Cualquiera de los dos puedo tomar. Tomo 4 y 6, mírenlo ahí. Luego, menos 2b, ¿quién es? El valor de b por c. 4 por 6 por el coseno del ángulo comprendido. El ángulo comprendido entre los dos lados que conozco es 55, mírenlo ahí. Y lo coloco ahí. Ya simplemente, una vez colocado eso, yo lo que procedo es a simplificar. Elevo los cuadrados. Bajo que x cuadrado es igual a 4 al cuadrado 16, 6 al cuadrado 36, menos 2 por 4 por 6, que sería 48. 2 por 4 son 8, 8 por 6, 48, negativo, por el coseno de 55. Ahora voy a proceder a sumar estos dos valores que están aquí y con la calculadora voy a buscar 48 por el coseno de 55, que va a quedar negativo. Mírenlo ahí, sumo 16 más 36, que son 52, y negativo 48 por el coseno de 55 da negativo 27.53. Ahora reduzco esto y me queda que x cuadrado es igual a 24.47. Si ustedes recuerdan, aquí tengo que despejar a la variable x porque es el valor de x que estoy buscando. Aplico la propiedad inversa de la potenciación, que es radicación en ambas partes, para eliminar al cuadrado. Acá ese 2 se elimina con el 2 que está ahí, me va a quedar x. Y si saco la raíz de 24.47, es aproximadamente 4.9. Si se fijan, aquí yo no puse la unidad de medida en metros, pero al final sí lo hice. 4.9 metros es lo que vale x. Y de esta manera he resuelto un problema aplicando la ley del coseno. Recuerden que si no está nombrado nuestro triángulo, yo puedo elegir cualquiera de las tres fórmulas. Simplemente va a depender de cómo yo nombre a cada lado. Porque si yo nombraba que ese era A, entonces ese era A mayúscula. Ese era B, B mayúscula. Ese es C, C mayúscula. Eso va a depender de cómo lo nombre. A continuación, les voy a dejar dos pequeños ejemplos, dos pequeños problemas para que ustedes los resuelvan. Un problema número 1 y un problema número 2. Dice, obtén el valor de la variable aplicando mediante el empleo de la ley del coseno. Atención, tenemos dos problemas y aquí vamos a buscar el valor de x. Como pueden ver, tienen dos lados y el ángulo comprendido. Usted elige cualquiera de las tres fórmulas, dependiendo de a quién usted diga que este va a ser x, si x es b, c o a. Y acá también un poco cambiadito, pero es lo mismo. Miren, dos lados y el ángulo comprendido. Ustedes van a hacer esos dos ejercicios y me lo mandan por la vía correspondiente. Muchas gracias por su atención.